Douglas Moreno, viceministro de Seguridad, está conversando con nosotros esta mañana y ha insistido en 2 ocasiones de que esto también podría ser parte de una estrategia de hacer ver a la Policía Nacional Civil o hacer ver de que la Policía Nacional Civil tiene problemas en cuanto al pago y hacer ver que tenemos un Estado quebrado, decías tú, ¿no? De que no tiene fondos para poder cumplir con estas obligaciones que son obligaciones más bien de gasto corriente. ¿Quién crees tú que está detrás de esto? ¿O por qué afirmas tú esto realmente? Bueno, tú tienes que ver las manifestaciones de grupos que generan opinión pública. Tú vas viendo, los televidentes tienen que ver cuidadosamente cómo se ponen en concierto gremiales empresariales, el partido en la oposición, funcionarios de alcaldías que ya son candidatos. Todos se ponen en una misma línea de asignar un tema en el sentido que el Estado está quebrado. Y tú lo ves repetir en cualquier parte. Y uno que no está metido en el proceso eleccionario de candidaturas, lo entiende, lo entiende. Todo esto es parte de un proceso eleccionario, electoral. Pero uno que está metido en el tema de seguridad, uno sí dice, habría temas que por la seguridad y la estabilidad del país, hasta los adversarios políticos deberían de pensar cómo tocarlo. Ejército y policía son temas que no hay que manipularlos desde una visión electoral. Entonces, cuando uno ve este concierto de todas estas entidades que te digo, y manifiestan esta misma idea de que el Estado se encuentra quebrado y de repente lo ves que se levanta una ola en la cual manifiesta que se deben 2 meses de sueldo a la policía. Por ejemplo, ayer había una serie de caricaturas realmente ofensivas en la cual... Los medios impresos. Sí, en la cual manifestaban una policía que daba lástima pidiendo limosna con respecto al delincuente que se la daba. Yo lo entiendo, pero yo digo, no saben ellos el daño que le provocan a la seguridad de todos. Porque nosotros tenemos que cuidar la estabilidad de nuestros policías. Es una forma de graficar, viceministro, de que la Policía Nacional Civil tiene crisis económica, ¿no? Sí, y yo lo entiendo. O sea, yo te quiero decir que yo lo entiendo. Esto es parte de un juego. Yo lo entiendo. Por eso te manifesté que yo estoy de acuerdo con la manifestación de los medios, estoy de acuerdo con las redes sociales, pero también creo que el deber de un medio es informar, no desinformar. En este contexto, yo te decía, el tema de agarrar un tema con visión electoral, como el tema de la policía, como el tema del ejército, sí deberíamos de hacerlo con cuidado. Porque eso significa la seguridad de todos los salvadoreños y salvadoreñas del país. Hay que informar lo que hay que informar. Lo que es verdad hay que decirlo. Mire, tenemos este problema. Pero cuando tú dices que hay 2 meses que no se le ha pagado, y no es cierto. Cuando te dice la gente que el 911 se va a parar, y no es cierto. Cuando dice que hay varias delegaciones que están ya paradas, y no es cierto. Entonces uno llega, no, esto es parte de una línea dentro de la situación electoral que estamos viviendo. Pero uno dice, tengamos cuidado, hay temas que no deben tocarse. ¿Y los medios han sido en esto ingenuos o se han prestado a esta línea electoral? Los periodistas no son ingenuos. Entonces, ¿cree usted que sí se han prestado a este juego? Los periodistas no son ingenuos, ustedes tienen una gran capacidad de análisis. Por eso tu responsabilidad ética. Porque cuando tú te presentas durante los televidentes, durante 1 hora diciendo las noticias, que tienes que tú la garantía de lo que le estás diciendo, es realmente lo que está pasando. Cuando tú tienes este programa de entrevistas, tú te preparas, porque sabes que hay una responsabilidad ética de lo que vas a hacer el intercambio con el entrevistado. O sea, cada cosa, el rol que tú juegas, tu credibilidad, hombre. Tú te estás jugando tu credibilidad. Obviamente. Tú te estás jugando tu credibilidad. Por eso hay lugares de entrevistas que uno mejor no asiste. Porque tienen un sesgo ya, que no importa lo que uno les diga, que no importa, ya hay un sesgo determinado. Hay programas de radio que tienen un sesgo. Eso no es informar. Yo lo entiendo. Quitémonos de ingenuidades, lo entiendo. Pero sí deberían de mantener un límite mínimo en la ética que hay que informar. Viceministro, esto no es falta de tolerancia, ¿no? No. Es decir, digo, mire,
hay problemas y lo que hago es descalificar, No, digo, se lo pregunto francamente, descalificar no. esos problemas diciendo de que los medios son irresponsables. No, al contrario, yo he sido, desde que comenzó esta gestión del 2009, uno de los principales señalados en muchas cosas. Y yo he asistido a cada medio porque yo comprendo el papel que juega en la democracia los medios. Una de las cosas por las cuales nos fuimos a la guerra fue el hecho de que todo espacio de expresión se cerró. Y yo aplaudo cada espacio de expresión que se cierra, que se abre. Pero yo digo, pero sí debe mantenerse dentro de la ética de informar. No, yo estoy de acuerdo con todos los espacios que se abren para informar a la población y estoy de acuerdo con todos los procesos de análisis que se hacen y de críticas que se hacen. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Creo que si uno es un funcionario público, está sometido a la crítica constantemente, porque para eso aceptó el puesto y debe estar claro que está sometido. Claro. Pero en este tipo de cosas, cuando alguien manifiesta de que se deben 2 meses de salario de los policías, de que no se les ha pagado los bonos, entonces le dice, momento, no es cierto todo lo que está diciendo. Y eso provoca lo que tú dijiste, un momento de zozobra, porque la gente va a tener la percepción de que la policía va a dejar de trabajar, y la policía no estaba dejando de trabajar, seguía trabajando eficientemente. Que habrán algunos inconformes, sí, y tienen su derecho. Y yo dije, en el momento de la situación más complicada del viernes, comprendo la situación, el hecho de que a uno no se le pague un salario. Si eso es sagrado, pues con la comida no se debe jugar. Yo comprendo, por eso. ¿Tú crees que un director de la policía no está preocupado por eso y quiere que haya zozobra al no pagarle? No, él es el primer preocupado porque sus policías estén lo mejor posible. A ver, cuando se habla, cuando se hace o se ha hecho análisis, usted decía, estaba viendo el programa de el lunes, ¿no? Con los panelistas acá. Bueno, ellos llevan a la conclusión de que la situación es bastante complicada en cuanto a las finanzas públicas, ¿no? Decían, por ejemplo, hay cuentas por pagar, y lo decía también el Partido Arena, no sé si el Partido Arena es parte de lo que usted mencionaba, que hay cuentas por pagar a corto plazo de 1.200, 1.300 millones de dólares, que no hay plata para pagar eso, y obviamente por eso es que se está buscando este préstamo de 800 millones de dólares, aun cuando yo sé que el ministro de Hacienda ha reconocido y lo ha dicho y se ha comprometido a que estos 800 millones que están pendientes de ser aprobados en la Asamblea Legislativa van a servir para honrar la deuda que se adquirió durante la administración del presidente Francisco Flores y que se ha continuado irresponsablemente endeudando el país en vez de buscar otras medidas. Pero digo, cuando usted ve estos números y revisa estos números, a ver, muchas personas podrían decir, sí, tenemos una situación complicada, tal vez no de quiebra, aunque algunos insisten que sí, pero vamos, tal como se dice en el dicho popular, coyol quebrado, coyol comido. Yo, por ejemplo, amanecí aterrorizado el día que teníamos la dolarización, Román. Porque tú te recuerdas que no hubo un proceso de consulta a la población ese para fue un eso. madrugón, obviamente, ¿no? Ya sabíamos lo que nos habían quitado, el manejo de la política económica. Ese es un brazo, un músculo que se quita. Yo amanecí aterrorizado ese día y muchos advertían el habernos fijado esta situación de la dolarización porque el bimonetarismo no va a ser cierto. Nos va a traer situaciones complicadas. El no poder manejar tu política monetaria va a ser complicadísimo. Gobierno de Flores. Todos mirábamos el proceso de desaceleración económica, de crecimiento económico, hasta llegar a menos 3.5 en el gobierno de Saca. Esos grandes fueron momentos muy críticos, son momentos muy críticos. Y nadie hablaba a lo que nos estábamos enfrentando. No había esa situación de que se estaba manejando un país con menos 3.5 de crecimiento, o de decrecimiento en este caso. Nos tocó agarrar un gobierno en una crisis económica muy difícil. Sin embargo, hemos tenido en la política fiscal una mejor recaudación ahora. Yo respeto los analistas, pero a los analistas les falta la información que el Estado maneja. No es de simple percepción, pues, que al amanecer dolarizados
perdíamos una de las herramientas de músculos más fuertes, claro, pues, la política monetaria. Y que no es cierto, no es evidente eso. Claro que sí, y lo advertimos y lo dijimos, y sabíamos que el retroceso de esa medida no era fácil. Por eso es que no se ha ejecutado, porque no es fácil. Y lo que lo hicieron lo calcularon sabiendo que no era fácil retrotraerse a esa medida. Cuando nos damos cuenta que el hoyo fiscal que teníamos era de miles de millones de dólares, Sin embargo, yo bien recuerdo que entre la diferencia del 2004 y 2009 era casi un país de las maravillas. Incluso nos dijeron que íbamos a crecer el 4.5. Y hasta las mismas personas de derecha se reían al saber que era imposible. Al contrario, estábamos retrocediendo en eso. Y no se generó todo este contexto. Nosotros hemos tenido que manejar esta crisis en una situación financiera mundial difícil. Y sin embargo, ahí tú te ves ya el tercer año en una condición para El Salvador, Centroamérica, América Latina, mucho mejor que en las condiciones de Europa, que están sumamente críticas. La situación de España es sumamente crítica, en razón de que América Latina está viviendo. Acabamos de tener una reunión de la CEPAL, en la cual manifiesta pues, el buen manejo que se está haciendo de las finanzas por parte de El Salvador. En este contexto, América Latina va a crecer 4.5% o 5 puntos. Y El Salvador va a crecer lo que generalmente ha sido el patrón de crecimiento en los últimos 3 años, 2.5. O sea, no tenemos por qué preocuparnos. Nosotros debemos de preocuparnos todos los días porque tener una sociedad que vaya desarrollándose bien, por entrar en el proceso de civilidad todos los días. Lo que no hay que crear son pánicos que no existen. Eso es lo que yo digo, o sea, está bien informar, está bien mantener el análisis permanente, si el debate de una sociedad hace que los funcionarios, por ejemplo, se preparen mejor. Por ejemplo, vamos a encontrar un proceso eleccionario. ¿Por quién vamos a votar? ¿Por una cara? No. ¿Por alguien que sale más en los medios? No. Tenemos que votar por un cuidadoso proyecto político que diga cómo va a manejar todo el proceso del país. A ver, viceministro, en una situación como la que estamos viendo, que obviamente no es la mejor, hay que decirlo también, a lo mejor no estamos en quiebra. En el mundo. A lo mejor no es el mejor momento que tenemos y por eso es importante cuidar cada dólar, ¿no? Cada dólar que se recolecta, cada dólar que llega a las arcas del Estado. Por eso es importante que cada dólar sea bien utilizado y dosificado realmente, ¿no? Y uno se pregunta, bueno, y hablando de esto, ¿dónde quedaron, por ejemplo, estos narcobarriles? ¿Se recuerda usted esa plata que en su momento se decomisó en una hacienda en el departamento de La Paz, si mal no recuerdo? Digo, eso podría servir, no sé si ya se invirtió, pero eso podría servir, coadyuvar a este esfuerzo de combatir la delincuencia, de fortalecer las herramientas que se necesitan para combatir la delincuencia. Me refiero al centro de escuchas telefónicas, ¿no? No sé si ahí se ha invertido esa plata, ¿quién puede dar fe? Además del fiscal de la República, que podría dar fe y que ha dicho que ya se invirtió, ¿quién más puede dar fe de que esa plata realmente se ha invertido y que no está guardada en algún lugar o se ha desaparecido, digo, en el peor de los casos? Hablando de cuidar cada dólar que se decomisa por lo ilícito y que debe ser invertido de alguna manera. Nuestros diputados tienen ahora una oportunidad muy, muy valiosa en el hecho de la elección de un nuevo fiscal. Se debe pasar las cuentas a la gestión del fiscal. Se debe tener cuidado con el nuevo fiscal porque el papel que juega la Fiscalía General de la República en el contexto de la justicia de un país en muchas áreas, porque no solamente debe ubicarse la Fiscalía como en el juego del sistema penal, sino que obviamente la Fiscalía también juega un papel en la garantía de los bienes del Estado. Entonces, en ese contexto, el papel que toca ahora a los diputados es elegir cuidadosamente al fiscal, al cual le podamos pedir cuentas de que vaya a ver qué pasó con esos 15 millones de dólares que se incautaron. Sí, ¿usted como viceministro o el ministro como tal no tienen esa información? No, yo como viceministro no tengo qué ha pasado. No dudo que se hayan invertido, solo que hay que ver cómo se invirtieron y en la forma que se desarrolló toda esa inversión. Pero hay que, ahora aprovechando esta nueva coyuntura,
ya sea al fiscal que nombre, pues obviamente también los diputados tienen la responsabilidad de pedir todas estas cuentas. Bueno, vamos a hacer la siguiente pausa comercial, la última pausa, cuando regresemos con el tiempo que nos queda un poco de la política contra la trata de personas, un tema que esclaviza a muchas jovencitas en nuestro país que son llevadas de forma ilegal, con engaños a otros países y terminan siendo esclavizadas en países como Guatemala, Honduras, etcétera, el mismo México, ¿no? Vamos a hacer la pausa y regresamos en breve. Bueno, y cuando son las 7:43 a la mañana arrancamos con la actualización del tráfico vehicular y para ello gracias a los twitters que nos han enviado nuestros amigos a través de @noticierohechos. Nos informan de que hay un bus quedado frente al Hospital Rosales sobre la 25 Avenida Norte en el sentido de norte a sur, específicamente en el carril izquierdo. La cola desde ya es larga. Asimismo nos reportan de que está fluido viniendo de Los Chorros a esta hora de la mañana. Sin duda va bajando un poco las complicaciones en este importante tramo de la carretera panamericana a raíz de los trabajos que el Ministerio de Obras Públicas está realizando, mientras nos reportan de que sobre la carretera Quesaltepec y la calle Alboquerón, las rutas alternas habilitadas tanto para el transporte de carga como para quienes viajan de San Salvador hacia el occidente de 6 de la mañana a 9 de la mañana está fluido por el momento, mientras que sobre el Boulevard del Ejército desde muy temprano también ha sido bastante difícil el tráfico debido a que hubo retrasos para habilitar el cuarto carril y ahora pues el tráfico sigue pesado. Nos informan de que las largas filas inician desde la Plaza Mundo hacia Molsa, como es bastante frecuente, situación que se agudiza aún más en Soyapango debido a que manifestantes han bloqueado el perímetro que comprende el edificio edilicio en protesta contra el alcalde de ese municipio. Asimismo nos denuncian de que a pesar de que hay restricciones en 300 metros del Boulevard de los Próceres, esto también por trabajos en el segundo tramo del Boulevard Diego de Holguín, algunas rutas de microbuses están realizando paradas en la Ceiba de Guadalupe, algo que no está habilitado por el momento. Con esta información nos vamos a pausa comercial, pero regresamos con la entrevista con Romeo Lemos.